procurador ad hoc y director de la Maestría de Derecho Penal de la Universidad Católica, para tratar varios temas, el caso Lavallato o Lavallato, la situación del Ministerio Público, la difusión de los audios y en general toda esta situación en la que en realidad estamos los peruanos sobresaltados diciendo hacia dónde nos estamos dirigiendo, qué está pasando con el Poder Judicial y qué está pasando con la moralidad dentro del país y la gobernabilidad, que finalmente es la que se encuentra pues atenazada. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Me gustaría primero que nos dieran una visión del cuadro tal como lo ven, es decir, una fotografía del momento. ¿En qué situación estamos? ¿Qué circunstancias hemos desembocado? ¿Y por qué estamos en este punto con el temor de que haya inviabilidad? Mire, el ministro hacía mención justamente de que antes pues han habido varias comisiones pro ética, esto, lo otro, y nunca han funcionado, las normas se han quedado a mitad de camino. Es decir, ya hemos roto con las ilusiones. Veamos sobre la base de realidades qué es lo que se puede corregir, si es que se puede corregir, y sobre todo darle conductibilidad a un sistema que está seriamente amenazado. Don Raúl, buenos días. Quiero recordar que después de la crisis de Fujimori y Montesinos, que fue una red criminal que se tomó el poder, vino el gobierno de Toledo y a las 3 semanas cae su asesor principal, el señor Almeida, tratando de cobrar un soborno a un ex militar de la red de Montesinos. Luego viene el gobierno de Alan García y cae un gabinete completo, el gabinete de Castillo, porque se reunían en una sala de un hotel privado con un personaje vinculado a los cementos mexicanos. Y después viene Humala y cae el primer vicepresidente de la República, cuyo apellido ni siquiera quiero recordar, sentado en un restaurante tratando de negociar con un grupo privado una corrupción. ¿Eso qué quiere decir? Esto no es coyuntural, tenemos un problema sistémico, estructural, no es de un partido. Es de la clase política en general y de la ciudadanía. Nosotros votamos por esos políticos, los ponemos ahí. Somos de los que pensamos, es corrupto, pero algo hará. Esa mentalidad perniciosa en la que estamos involucrados nos ha llevado a este punto. Hay gente que dice, estamos peor que antes. Yo no creo. Yo creo que el clímax de la corrupción en el Perú fue Fujimori y Montesinos. Ahora lo que tenemos es una corrupción muy desordenada, con grupos ahí criminales que se mueven, el de la Victoria. En la esperanza de que se puedan reconstituir en algo similar. Exactamente. Ellos aspiran a esa pirámide que nosotros, en su momento en la Procuraduría, aquí estamos con un panel de lujo, creo yo, con 2 ex procuradores a mi lado, hicimos un esfuerzo tremendo y hoy día este es un caso de estudio en la Universidad de Harvard. Se estudia el caso peruano. Pero cuando terminamos de procesar el caso Fujimori, ya se nos cae la cara de vergüenza porque dicen, ¿y hoy día qué pasó? 17 de los gobiernos regionales, 17 de 32 están procesados por corrupción. 92% de los alcaldes distritales y provinciales están procesados por corrupción. Ayer hemos visto cómo ha caído el de la Victoria. Entonces, la pregunta, Raúl, para mí es, ¿qué nos está pasando que no nos damos cuenta o no queremos ver? Porque lo de la Victoria no es de ayer. Acabamos de escuchar a Forsyth diciendo que ha sido regidor y que sabía que esto existía. Todo el mundo sabía que Orellana trafficaba con terrenos. Todo el mundo sabía lo del Callao. Los abogados sabíamos perfectamente qué estaba pasando en el Callao. ¿Y por qué no se denunció? ¿Y por qué ahora de pronto despertamos? Es como en Argentina con la Kirchner, ¿no? Cae la Kirchner y entonces de pronto todo el mundo se da cuenta que hay un montón de corrupción. Y se hacen los asombrados. Y los jueces dicen, ahora tenemos corrupción. No, ha habido un manto de silencio, de impunidad, del cual yo también me hago responsable. Creo que todos hemos sido cómplices, algunos hemos hablado más que otros, pero los audios no están revelando nada que no se hubiera sabido antes. Pero lo que a mí me preocupa en realidad, independientemente de eso, es que toda la clase ilustrada, empezando por el sector jurídico, más los intelectuales, los pensadores, los autores de libros, los maestros, en fin, no hayan podido explicar, por un lado, la situación a la población en general. Es decir, tampoco se puede pedir que las cosas cambien si es que no existe una ciudadanía suficientemente alertada y suficientemente... hay indignación, pero ceguera al mismo tiempo. Es correcto.
En la marcha del jueves pasado, ahí estaba marchando con el doctor Azabache a mi costado, y la gente decía, cierren el Congreso, Inostroza, rata asquerosa, etcétera, etcétera. Hay una indignación popular que se está encauzando, como pasó en Guatemala, como pasó en Honduras, como ha pasado en Brasil, en Corea del Sur, en Rumanía. Y ese es el nuevo componente. Ciudadanía indignada diciendo, hasta aquí llegamos. Pero eso también es un toque de alarma porque estamos acostumbrados a convivir con la corrupción. Yo siempre pongo como ejemplo España y Perú. En España, cada vez que uno llega a Madrid, compra El País, primera plana, un escándalo de corrupción. Ha caído el presidente del gobierno. ¿Cuál es la diferencia entre España y el Perú? Que en España a nadie se le ocurre pensar que un ciudadano se va a meter la mano al bolsillo y va a sacar 10 euros y le va a pagar un policía. Ese día se va preso. A nadie se le ocurre poner 50 euros en un expediente para pedir una licencia municipal. Ese día se va preso. Entonces, la diferencia entre España y el Perú, y como pasa con Japón, Estados Unidos y los países desarrollados, es que la corrupción de ellos es de élite. La nuestra ha permeado para abajo. Entonces, usted, yo, mis hermanos, mis primos, los guachimanes, estamos acostumbrados a que hay que darle 10 soles al policía para su gaseosa, al burócrata para que los ayude. Es una forma de sobrevivencia. Y eso tiene que parar. Tenemos que demostrarnos a nosotros mismos que ya basta de esas pequeñas cositas y que la corrupción de arriba, la de los políticos que estamos viendo todos los días, tiene que terminar. Y con eso acabo. Este discurso, el audio, sí, dice que es feo, que es antiético, pero no es delito. Tenemos un candidato a la... no un candidato. Tenemos un fiscal de la nación que dice que está sentado ahí y que ha mentido. A este país le ha mentido y dice, pero yo no he cometido un delito. Es feo lo que han escuchado de mí. Y ese señor mañana tiene que decidir los casos penales más relevantes de este país. Con una flexibilidad extraordinaria. Sí, Raúl, y usted escuchaba el otro día a Inostroza diciendo... Yo siento que lo que está pasando conmigo no es lo que yo he hecho. A los ciudadanos del Perú les digo, dice Inostroza, cuídense porque los están chuponeando. Ese es el peligro del Perú y no todas las tranzas que ha hecho debajo de la mesa. Bueno, en realidad yo creo que José tiene razón. Estamos encarando un problema que nos atraviesa como ciudadanos, como país, como comunidad. La gran pregunta es cómo convertimos este momento en un punto de inflexión y no retorno, ¿no? De esto hemos hablado muchas veces. Yo creo que en la transición nos equivocamos cuando sobreestimamos la derrota de una mafia que era monopólica y no percibimos que también en lo que toca a corrupción, la caída de un monopolio generalmente provoca la emergencia de varios oligopolios corruptos también. Estamos arrastrando casi 18 años una secuencia de mafias competitivas. El resumen de José es muy claro, ¿no? Tal vez solo faltaba mencionar el caso de los gobiernos regionales de hace 5 años más o menos. De hecho, lo que estamos viendo ahora es la exhibición de una mafia competitiva que no es oligopólica, que no es monopólica, perdón, como la que era en los 90, pero que se ha enquistado dentro del judicial. Todas las mafias funcionan más o menos igual, acumulan poder hasta un punto en el que su sobreexhibición las termina derrotando. En este momento la cuestión primera, creo, la condición para poder tomarnos en serio un punto de esta reforma es cerrar este ciclo de derrota. Y por desgracia, en este momento, la condición se ha convertido en la pelea por transparentar al Ministerio Público. El Poder Judicial en estas últimas semanas creo que ha hecho mucho por estabilizarse. La solución no es perfecta, pero el señor Inostroza Zapariachi sigue siendo juez supremo. Está suspendido, está apartado del cargo, ni siquiera fue, felizmente, a intentar votar el día que se eligió al señor Prado Saldarriaga, de modo que aunque la situación es intermedia, está más o menos equilibrada. Inostroza Zapariachi sigue siendo juez supremo, pero no está fuera del judicial. Sin embargo, no tiene actividad propia. Y discúlpame, César, el poder político sigue diciendo que en los audios no hay delitos. Vamos a regresar sobre eso porque estoy de acuerdo contigo. O sea, la cuestión no es la diferencia entre delito y no delito. La cuestión es una cuestión de ética pública, de moralidad, de responsabilidad, de respeto a la ciudadanía, de respeto a la propia historia de vida. Es un momento en el que las renuncias ayudan, porque permiten apartar a personas que tienen que reconocer que han estado conduciendo esto mal. Regreso a levantar la renuncia, por ejemplo, del presidente del Poder Judicial. Ahora nos falta encarar el problema del Ministerio Público, que creo que ayer se ha agravado enormemente. Vamos a hacer una pausa y luego continuamos.
intelectuales, a la gente ilustrada y también a la población común y corriente, que en muchos casos está desorientada, pero en otros se da clara cuenta de que estamos entrando a una situación muy poco soportable. Doctor Iván Montoya, ¿cuál es su perspectiva? Sí, bueno, siguiendo un poco las ideas de mis dos colegas, uno siente que efectivamente los vicios del sistema de justicia han sido históricos desde que iniciamos la República. Hemos nacido con una vinculación a estructuras políticas verticales, autoritarias, dictatoriales en su momento. Los intentos de reforma que se han producido en la historia, por lo menos las últimas que me acuerdo, la del gobierno militar y la de Fujimori, han sido reformas absolutamente interesadas para sojuzgar al Poder Judicial, al sistema de justicia, a los intereses del proyecto político. Y las reformas por ahí que han habido de manera tangencial han sido básicamente parches administrativos. Estamos en la oportunidad, como se ha dicho efectivamente, de hacer... Antes lo interrumpo porque también en ese plano también hay, digamos, una deficiencia por parte de los partidos y grupos políticos que no han sabido también explicar sus puntos de vista. Efectivamente, las grandes reformas requieren decisiones políticas fundamentales. Lo que yo veo ahora es una gran oportunidad. Estamos encarando uno de los 3 grandes problemas para la reforma judicial. Estoy siguiendo simplemente a Pássara en este caso, que es la reforma institucional. Pero el sistema de justicia tiene otros problemas. El de integridad o ética a su interior, que se ha mencionado, y ahora comparto plenamente lo que han dicho mis colegas, esto de decir, es un simple problema ético, aquí no hay delito, para decir que no hay reproche, eso es inaceptable. Para ejercer un cargo como fiscal de la nación o en el Poder Judicial se necesita personas intachables y que cumplan un parámetro de ética alto y elevado. A la mentira que se ha mencionado del fiscal de la nación, es inaceptable que un miembro del Ministerio Público haya aceptado la interferencia de otro miembro de otro poder del Estado, en este caso Inostroza, para que le auspicie la campaña para ser fiscal de la nación. ¿Con qué derecho, con qué cara el fiscal de la nación va a defender la autonomía y la independencia de este poder del Estado? Y repito, faltan 2 patas para afrontar íntegramente la reforma del sistema de justicia, además de la institucional, la de integridad que acabo de mencionar y la cultural. Hay un tema de cultura judicial, de formalidad, de burocracia, de subordinación, que tiene que cambiar y que pasa desde las universidades por una nueva Academia Nacional de la Magistratura. Creo que es una oportunidad para abordar otros 2 niveles más que tenemos para integralmente reformar la justicia, ¿no? Efectivamente, los diagnósticos son bastante claros y las necesidades también perentorias. Pero, sin embargo, desde el punto de vista del quehacer político y de las formas que se han venido desarrollando en esta semana, uno tuviera la impresión de que no se acierta en 2 cosas. Primero, en fijar claramente la naturaleza de los problemas y cómo se les puede atacar. Y lo segundo, una estrategia consensuada para poder salir de este embrollo, que no sea, por supuesto, lo que también ha ocurrido siempre en el Perú, el pronunciamiento militar y al golpe y se acabó el asunto, ¿no es cierto? Que es una forma también brutal de continuar con los problemas. Es decir, nos quejamos de la desinstitucionalización, pero a veces contribuimos a que esto se continúe y entonces se ponga en riesgo la posibilidad de una construcción democrática, que es lo que en el fondo tendría que aspirar todo el país. Raúl, en medio de esta precariedad y debilidad institucional, sí tenemos que reconocer que hoy día no tenemos el fantasma del golpe. Yo recuerdo con César Azabache, una noche la Procuraduría consiguió que 14 generales de las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional en una noche se fueran presos. Y el doctor Azabache, que está acá a mi lado, vino y me dijo, creo que nos tenemos que ir del país porque mañana nos matan. Y no pasó nada. No se disparó una sola bala. Hoy día, en medio de esta crisis, nadie habla de golpe militar. Así es. Hemos construido una institucionalidad democrática débil, precaria, pero el fantasma del golpe que nos acompañó durante décadas desapareció. Bueno, es que tampoco aparece todavía ninguna figura sobresaliente en el ejército o en las Fuerzas Armadas. El más parecido es el de la peluca y el gorro que se fue al museo a hacer esa payasada, pero digamos, después de eso no ha habido...
Y claro, uno se pregunta, si ese ha podido ser comandante general de las Fuerzas Armadas de Perú, ¿qué guerra vamos a ganar, Dios mío? Bueno, pero tenemos que entrar más bien, creo, ya, a empezar a fijar cuáles son las condiciones y los mecanismos para viabilizar este punto de inflexión. No fuera de micro decíamos que hay una primera gran noticia, y esa primera gran noticia es el modo en que el presidente de la República ha encarado el proceso. Bueno, pero primero veamos culminar la idea de que me parece muy importante, ¿no es cierto? Es decir, la idea del golpe militar no está presente. No. Eso es insólito en nuestra vida republicana. Construimos instituciones. No hay salvador. Y no hay que olvidar que los dos antecedentes de grandes propósitos de reforma, la revolución, el gobierno militar de Velasco, el estatuto del gobierno, el estatuto Tupac Amaru, una de las razones del golpe, se enuncian ahí, es la reforma del Poder Judicial. Como la del 92. Y la de Fujimori se repite. Cuando uno ve también las razones del golpe, una es la reforma judicial. Entonces, efectivamente, felizmente creo que coincido que por lo menos no hay amenazas de golpe. Últimamente creo que los militares o las Fuerzas Armadas no se van a tragar el pleito y ya saben muy bien que pueden salir muy mal parados de una azonada si quieren ingresar a una locura de esa naturaleza, ¿no? Claro, lo que pasa es que de todas maneras se necesita, independientemente de esa primera característica, otro paso, es decir, tener la seguridad de que tenemos una administración relativamente firme, que sabe más o menos hacia dónde va llegando. Pero porque ¿cómo se puede construir? Hemos tenido varios vacíos imperdonables, Raúl, que vienen desde la caída de Kuczynski en adelante. Si el Congreso de la República, voceros del partido mayoritario dicen, este es un cargamontón caviar. Primero, está documentado, en el mundo se sabe que la corrupción no tiene ideología. Lula está preso y es de izquierda. Estamos viendo lo que está haciendo Ortega, gran corrupto, y Chávez lo hizo en su momento y Maduro lo está haciendo. Pero a la par tienes a un Odebrecht, tienes a un Temer, tienes a un Toledo. Es decir, derecha y izquierda. Hace mucho tiempo un profesor de Harvard dijo, la corrupción no tiene ideología, es transversal, es como el SIDA, nos afecta a todos. Derecha, izquierda. No es un problema de ideología. Entonces, a mí sí me parece gravísimo cuando en este país, en la polarización política que se está dando, dicen, ese es un problema de la izquierda o es de la derecha. Aquí hubo ese debate. Editoriales en la República y en el Comercio diciendo, es un problema de la izquierda, es un problema de la derecha. No, no es un problema de un partido, es un problema de la clase política, de los peruanos que nos hemos dejado atravesar por la corrupción de un lado y de otro. Desde altísimos empresarios del país y políticos hasta el ciudadano promedio que le pone 2 soles al policía para que no pare la combi. Esa cultura a la que se refiere Iván tiene que cambiar. Y ese es un reto tremendo y yo creo que tenemos una grandísima ventana de oportunidad en este momento. ¿Cómo tiene que cambiar? Bueno, como más o menos estábamos mencionando, ya el presidente ha dado los primeros pasos con unos proyectos que implican reformas institucionales muy importantes. Hay que discutirlas todas de la manera más rápida posible y efectivamente esperar que el Congreso las apruebe. Bueno, ¿y si el Congreso no las aprueba? Porque ya tiene sus reticencias. No, es inevitable que el Congreso tenga que hacer. Sino la dilación en la resolución del problema acumula un caos de dimensiones insospechables. Ni ellos mismos pueden suponer. Bueno, yo en eso quiero insistir, porque en realidad aparentemente hay también el otro lado de la medalla, es decir, la gente está decepcionada y dice esto tiene que acabar, eso no puede continuar así. Es decir, no se necesita ser golpista para decir que esta situación es intolerable. No solo decepcionada, la gente está furiosa. Así es. Hemos visto en la marcha. Sí, el proceso está comenzando recién. ¿Eso cómo se traduce en términos de la clase intermedia, de la clase dirigente, profesional, etcétera? Es decir, sabemos dónde está el fermento popular en este momento y con juicio verdaderamente claro y admirable, pero al mismo tiempo necesitamos una clase media y todo un sector ilustrado que se comprometa, entre a tallar de una manera más firme. Yo creo que no sí. sea solamente el sector político. Con mucha razón, efectivamente, por eso hay propuestas, por eso hay que
de alguna manera volver a sacar ya todos los diagnósticos que existen, de alguna manera, de las mejores propuestas, debatirlas en un plazo razonable, pero próximo, a efectos de que la ciudadanía sepa que se están discutiendo los temas, en este caso de reformas institucionales, que pasos posteriores vamos a discutir las reformas vinculadas ya a la integridad dentro de los sistemas de justicia. Una vez que tengamos la reforma institucional, ver cómo introducimos en la clase judicial una serie de mecanismos de integridad entre los magistrados en todos los niveles. Creo que ese sector intermedio al que usted hace alusión nos refiere efectivamente a todas las propuestas. Es hora de hacer las mejores propuestas y de entrar a las discusiones más rápidas posibles y efectivamente empezar a producir y a que la ciudadanía sienta que empiezan a surgir nuevas instituciones, nuevas formas de selección, nuevos magistrados, nuevas producciones. Que hay viabilidad posible. Sí, y yo tengo la impresión que lo que ocurre también, don Raúl, es que el proceso está comenzando recién. ¿A qué me refiero con esto? Decíamos hace un momento, el presidente de la República ha dado un buen primer paso, la idea del referéndum ha sido movilizadora, creo que hay mucho entusiasmo, más allá de diferencias técnicas o cosas que hay que hacer. Ahora comenzó el primer proyecto de ley a entrar, está el del Consejo de la Magistratura, y ahí es donde comienza el capítulo de las grandes reformas institucionales, que sin embargo son todavía conceptuales, ¿no? Todavía falta, y yo voy mucho a su comentario, don Raúl, que el proceso adquiera una dimensión movilizadora hacia la ciudadanía. Y eso significa trabajar en una reforma que tenga más de una banda. Eso no va a ser solo un problema que se resuelva entre el judicial, por ejemplo, entre el Congreso y el Ejecutivo, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de las grabaciones tan insólitas y al mismo tiempo tan reveladoras es un motor extraordinariamente fuerte. Sí, por supuesto, pero hay otros motores adicionales. Por ejemplo, nos falta una línea de desarrollo del sistema judicial que de una buena vez se pare de cara a la ciudadanía. La reforma no va a llegar a su punto máximo de relación con las personas hasta el momento en el que, para comenzar, reduzcamos la Corte Suprema, eliminemos la provisionalidad, declaremos colectivamente que no queremos más jueces que cada semana, mes o año cambian de despacho y todos, hombres y mujeres, podamos reconocer a los jueces que tienen que protegernos, que tienen que reparar los daños que se cometen en nuestro agravio, que tienen que sancionar oportunamente a quienes cometen delitos y podamos tener un sistema instalado en los lugares en los que vivimos, en los barrios, César, en las municipalidades, si me permite, de cara a todo. ¿No? El presidente transitorio de la Corte Suprema, Víctor Prado, le pide disculpas al país por lo que ha hecho el Poder Judicial, sin embargo, a su vez revela que ha habido una convivencia. Hemos permitido que un vocal de la Corte Suprema vaya a un restaurante y le diga, hermanito, bájame la factura por 100 soles. Y después va y pide tickets para ir al Mundial. Es decir, esta cosa peruana, criolla, ¿no? Chalaquita de hacer que los funcionarios públicos están todos acostumbrados a la prebenda, tiene que cambiar. Hay una reforma cultural pendiente. Por supuesto. Aparte de los viajes a Rusia y etcétera, etcétera. Y eso nos toca a todos, porque cuando escuchamos, oye, sí, le di 5 soles al policía para que no me pare, todos sonreímos. Ah, qué gracioso, lo contamos entre un ceviche y 2 cervezas. Eso tiene que parar. Claro, pero la butifarra y el pisco histórico de este país, pero hay que de alguna manera alimentado. Pero hay que ponerle una dimensión práctica a la instalación de esa moralidad, ¿verdad? O sea, digamos, no es solo una cuestión de personas que cambian actitudes. Tiene que haber un sistema que esté instalado tan cerca de nosotros que interactuemos con ese sistema. Estamos llegando a ese punto, es decir, ¿cómo empezamos a construir ese sistema? Bueno, Enrique García lanzó hace unos días una idea que a mí no me parece mala, que es empezar a pensar en jurados, por ejemplo. Es decir, que las personas... Vamos un ratito a hacer una pausa y ver un poco qué cosa es construir un cambio fundamental en el que todos podamos ir participando progresivamente, porque la otra cosa es que también esto se desarrolla en una suerte de soledad política, no obstante que toda la población está indignada y sin embargo no tiene cómo expresarse cuando debieran haber canales de expresión. Lo dejamos ahí. Tiempo un poco limitado, pero es bien, me gustaría culminar la conversación tan apasionante y apasionada señalando un mínimo de pasos a dar
tanto en la clase política como en general en la población y también en los medios de comunicación, que es otro de los temas que también ha estado y está muy presente. Sí, de acuerdo. Yo tengo la impresión, Raúl, que lo primero lo estamos haciendo, que es impulsar y seguir esta lista de reformas institucionales grandes que se expresan en los 10 puntos del discurso del presidente Vizcarra. Creo, sin embargo, que quienes estamos en la calle, de a pie, los ciudadanos, tenemos que empezar a reclamar por un sistema judicial que se organice de cara a nosotros, lo decía recién. Creo firmemente que la única manera de instalar la moralidad dentro del sistema judicial es modificar el patrón de relaciones que los jueces tienen con las mujeres y los hombres de a pie. Y eso significa empujar fuertemente a que podamos tener jueces en los lugares en los que vivimos. Jueces a los que podamos encontrar paseando a las mascotas en la cola del pan o los domingos en la misa. Personas con rostro visible, que sepamos que van a estar en ese mismo despacho esta semana, el próximo año y el año que viene, y que sean los encargados de resolver esos casos que tenemos cotidianamente. El sistema judicial, cierro con esta idea, siempre funciona a dos niveles. Por un lado está el sistema nacional para los grandes crímenes, la gran corrupción, el gran lavado de activos, pero nosotros no tenemos jueces, un sistema de justicia para la vida cotidiana, para los crímenes y las infracciones que se cometen todos los días. Y ese es el espacio en el que se constituye la moralidad. La moralidad se constituye cuando las decisiones judiciales se convierten en el modo de decidir lo justo y correcto para nuestra vida cotidiana. Ahí no tenemos nada hoy. En donde se construye además la democracia. Exacto. Bueno, yo estuve hace pocos días en una discusión con la Comisión Wagner y algunos pensadores muy relevantes de este país, y el debate era, ¿nos concentramos en el foco de la reforma judicial o abrimos el debate de la gran reforma política? Y Javier de Belaúnde, con mucho criterio y tino, creo que es uno de los grandes pensadores del tema judicial, dijo, no permitamos que la reforma política se consume esta propuesta muy concreta del Poder Ejecutivo. Y yo sí quiero felicitar al presidente de la República que tenemos hoy día. Me siento muy orgulloso de haber escuchado a un presidente diciendo el 28 de julio lo que dijo. Me encanta haber escuchado al ministro de Justicia lo que acaba de decir. Sé que ha convocado a un grupo de expertos para retomar el tema de la autoridad de acceso a la información. Es decir, de pronto este país empezó a cambiar por una crisis espantosa de corrupción. Y ojalá que la firmeza política que estamos viendo en nuestro presidente y en sus ministros y gabinete se sostenga, porque tenemos 3 años para empezar a cambiar este país. Es interesante que insista en eso, doctor Ugaz, porque me parece que efectivamente quizá una de las cosas más notables es que no estemos en plan de golpistas. Eso es... Porque las costumbres en el Perú eran, bueno, ya que vengan los milicos y que barran con todo, que esto ya no aguanta, ¿no? Hay una reserva moral. Hay una reserva moral, Raúl. También. Y además, si usted se mira lo que está pasando en Brasil, un grupo de fiscales jóvenes le da toda esta voltereta al país. Lula está preso y Temer tendría que estar preso. Lo que pasa es que como es un sinvergüenza protegido por el Congreso, no lo han puesto en prisión. En Guatemala la ciudadanía ha estado por meses parados frente al Congreso todos los sábados a las 3 de la tarde diciendo tiene que irse Pérez Molina preso, y hoy día está preso. En Honduras pasó lo mismo, en Rumanía, en Corea del Sur. Es decir, hay un componente ciudadano que aquí además lo hemos visto. A Sabachi y yo hemos marchado juntos. A Iván no lo vi, pero seguramente estaba en Colombia. Hemos marchado juntos y escuchando a la gente diciendo basta, hasta aquí llegamos. Y ahí es donde a mí la indignación sí se me inflama cuando escucho a un fiscal de la nación que dice, yo no he cometido ningún delito, pero he mentido. Y he mentido porque quiero cuidar a mi institución, por favor. Solo que no marché porque estaba en Colombia, simplemente para... Si no, hubiera estado también ahí. Iván Montoya. Fíjese, creo que en primer lugar no hay que dejar pasar la oportunidad de que estas reformas institucionales se plasmen, las principales vinculadas al sistema de justicia. Esto en un plazo relativamente breve. Relativamente pronto. Esta Autoridad Nacional para la Integridad, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, con los debates y los ajustes que se tenga una vez instalada, no solo tiene que tener funciones de sanción y represión disciplinaria, tiene que introducir todo un marco ético dentro del ejercicio de la función. Dentro del Poder Judicial existen jueces y fiscales
honestos, en realidad honestos, desorganizados. Yo creo que los corruptos son los que se organizan muy bien y lo hemos visto en los audios. Entonces es momento de removerlos y que cambie esa cultura y que estén alertas, denuncien, se estructuren, denuncien. Eso por un lado. Y esa reforma institucional tiene que motivar otras reformas, como ha mencionado. Una, que la ciudadanía participe, abrir mecanismos para estar atentos a la elección del presidente de la Corte Suprema, abrir mecanismos para que la sociedad civil... ¿Cuáles son esos mecanismos? A ver, no está en la ley orgánica del Poder Judicial ni en la ley orgánica del Ministerio Público, pero tendría que haber algún mecanismo, y eso no es reforma constitucional, que permitan que sea absolutamente predecible el momento en que hay alguna competencia para designar o elegir al presidente de la Corte Suprema. Fechas en las que ver sus planes y abrir un momento en la que la sociedad civil presente sus quejas, sus taches y debatan. Y la opinión pública sepa transparentar lo máximo posible la decisión y la designación de las cabezas de estos órganos, cosa que no hemos visto hasta ahora. Por debajo se arregla la decisión, hay un contexto de... Y lo peor es el Ministerio Público. En ese terreno efectivamente es muy importante el periodismo. Muy importante la prensa y la comunicación. Si abrimos esos canales, así como es hemos muy estado importante, sí, advirtiendo que hay pues una serie de actos importantes, de reacciones importantes de la ciudadanía, es importante señalar también que es necesaria pues una información lo más amplia posible, ¿no es cierto? Y ahí viene el tema de la ley Mulder y este intento de entrampar a la prensa. Yo sí puedo decir, como testigo de primer orden, y aquí están César y Iván, que han sido procuradores también, la mitad del trabajo de la Procuraduría de aquellos tiempos, del 2001, no se hubiera podido hacer sin una prensa de investigación vibrante, sin Uceda, sin Gorriti, sin Ángel Páez. Es decir, todos estos personajes que nos acompañaron revelando las historias y poniendo delante de la población la crisis de corrupción que teníamos. Solo para terminar, no solo los medios de comunicación, esto tiene que mover también, y con eso termino, a todas las facultades de Derecho de universidades públicas y privadas. ¿Qué perfiles de egresados de Derecho estamos votando? Y deberíamos inclinarnos para que tengan vocación por el servicio público. Y segundo, el Colegio de Abogados, ¿no? Que no sé, ese sistema de sanciones disciplinarias y éticas debería reformarse, reestructurarse y estar más atento. Y estar presente sobre los contextos que se presentan. Prensa es apertura, muy brevemente, ¿no? Prensa es apertura. Y notemos que parte de los problemas que tenemos en este momento tienen que ver con la enorme clausura en la que, por ejemplo, se elige en este país al fiscal de la nación, el encargado de las políticas públicas más serias en materia legal, que son la de persecución de delitos. Se eligen por una línea de sucesión por antigüedad. Y estamos viendo que la Junta de Fiscales Supremos entera se acaba de meter, cuestionados. Se acaba de meter en el medio de la crisis, cuando la Fiscalía de la Nación tendría que ser un motor de impulso en estas reformas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a José Ugaz, César Azabache, Iván Montoya, y ojalá podamos continuar en estos diálogos fecundos. Muchas gracias. A usted muchas gracias. Encantado. Raúl, gracias.